Bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información, porque atención, preparan medidas económicas para frenar la salida de dólares, la pérdida de dólares del Banco Central. Ahora vamos a contar, reunión ayer entre Martín Guzmán, Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, y Daniel Scioli, que asume hoy a las 6 de la tarde como nuevo ministro de Desarrollo Productivo, nuevo ministro de la Producción, y estuvieron reunidos para ver cómo hacen para tratar de administrar los dólares que ingresan a la Argentina y que no se terminen yendo o en el pago de importaciones por encima de lo necesario o también en distintas filtraciones que ocurren con el cepo cambiario. Así que ahora vamos a contar lo que se decidió ayer en esa reunión y cómo el gobierno está muy preocupado con lo que está sucediendo en este momento en el mercado cambiario, porque lo que ha visto es que en los 5 primeros meses del año, también casi 5 meses y medio del año, el Banco Central no ha podido acumular dólares en las reservas y en cambio sigue emitiendo deuda en pesos. Entonces empieza a haber entre los inversores que le estaban prestando pesos al Tesoro Nacional, al gobierno, para financiar el déficit fiscal, empieza a haber inquietud de que hay cada vez menos dólares en las reservas y más pesos dando vuelta, y eso está presionando sobre el tipo de cambio. El dólar libre en este momento, el dólar blue, sigue en 221 pesos, más o menos el nuevo escalón que ha encontrado en los últimos días. Y los dólares alternativos, ahora vamos a ver, están ahí también. 237. Están oscilando en 235, 237 pesos. Ahora vamos a arrancar con lo que es la noticia del último dato de inflación y cómo esto le pone, y todas las medidas que se van a tomar. Ahora vamos a contar con Slotnick cuáles son las dos medidas inminentes que van a anunciar y que van a tratar de, como les decía, frenar la corrida al dólar. También se viene una suba de la tasa de interés que ahora va a contar Slotnick cuándo la van a anunciar y de qué magnitud. Va a ser la más importante en lo que va del año. Son todas medidas de sábana corta, venimos contando, pues son todas disyuntivas que lo ponen al gobierno ante la disyuntiva de enfriar todavía más rápidamente la economía de lo que se está enfriando con la propia inflación o calentar el dólar. Si trata de ponerle algún freno al dólar, ya sea con las restricciones a las importaciones o subiendo la tasa de interés, eso enfría la economía. Eso genera más restricciones, más dificultades para insumos, para producir, y eso genera también, además, algún impacto inflacionario, pero fundamentalmente enfría la economía. Y lo mismo con la suba de la tasa de interés para que los depositantes en pesos, aquellos que financian vía bonos en pesos al Tesoro Nacional, se queden en pesos y no corran el dólar. Todo eso dispara las tasas de interés activas, las de los préstamos, fundamentalmente préstamo a consumo, encarece el consumo y enfría todavía más la economía, lo que le está enfriando la inflación corriendo por delante de los salarios y todos los ingresos fijos. Bueno, ¿qué sucedió con el dato de inflación del INDEC? 5,1% es el dato que dio a conocer el INDEC en mayo. 60,7% la inflación acumulada en los últimos 12 meses, es decir, que la inflación anual ya corriendo al 60,7%. En los primeros 5 meses del año acumula 29,3%. Ahora vamos a analizar sectorialmente, pero la inflación, como decía, en mayo, el índice de precio del consumidor nacional dio 5,1%. Hubo algunos precios que estuvieron por delante, sobre todo textiles de nuevo, gastronomía, también estuvieron las prepagas y servicios de salud y medicamentos acomodándose por delante. Pero la sorpresa fue que alimentos quedó por detrás, 4,4% de aumento, pero ahora vamos a ver, ojo que en alimentos jugó muy a favor la estacionalidad de una baja muy fuerte de frutas y verduras, pero los precios esenciales de alimentos, lácteos, carne y todo lo que tiene que ver con las harinas, vienen corriendo al nivel de la inflación, incluso un poquito más arriba. Bueno, con este 5% de inflación, ojo que, como les decía, la inflación anual acumulada últimos 12 meses ya está en 60,7%, pero este es el piso del año. Es imposible que este año dé 60% de inflación. La inflación va a ser más alta de 60%,
Y ahora vamos a ver, muy probablemente, si sale todo como dice Martín Guzmán, que hasta ahora ha sido siempre a pecado de optimista en sus escenarios, pero si sale todo bien, podría llegar a estacionarse en 70%. Si no sale tan bien, 70% es el piso para este año, la inflación va a estar por arriba del 70%. Fundamentalmente porque fíjense lo que ha pasado en los primeros 5 meses de este año. Se ha acelerado mucho la inflación en los 5 primeros meses de este año. Y todos los meses que vengan ahora, aun cuando baje la inflación al 4% mensual, es decir, por debajo del último mes de mayo que dio 5,1% mensual, se compara con la inflación de los mismos meses del año pasado, que fueron mucho más bajas. Por ejemplo, junio fue el año pasado 3%, y después agosto estuvo en 2,5%. Todas las inflaciones que vengan ahora, que estén arriba de esos registros, siguen sumando al índice anualizado de inflación. De hecho, la inflación en los primeros 5 meses viene corriendo al 5,28% promedio. Es cierto que en mayo fue 5,1, estuvo por debajo de ese promedio, es decir, se desaceleró, pero esta tasa anualizada da 85%. Si se conservara el 5,3% promedio mensual. ¿Qué tiene que pasar? Esto va a seguir acelerándose. En agosto ya vamos a estar con una inflación arriba del 65%. No es un pronóstico, es una realidad lo que estoy haciendo. Estoy contando lo que va a pasar por una cuestión estadística elemental. El mes que viene, en junio, ya va a estar por arriba del 62% y así va a ir acumulándose últimos 12 meses. En agosto vamos a estar arriba del 65% anual. ¿Qué tiene que ocurrir para que la inflación, que fíjense la curva, ¿no? Estamos en el piso en la época de la pandemia, llegó a 36%, ahora estamos con 60% de inflación. ¿Qué tiene que ocurrir para que una vez que llegue a 70% se estabilice ahí y no siga de largo? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que a partir de junio, la inflación, a partir de este mes, baje al 4% mensual promedio hasta fin de año y así puede cerrar el año en 70%. Si no baja al 4% promedio desde junio hasta diciembre, la inflación va a ser superior al 70% este año. Fíjense la proyección en la próxima placa, lo que les vengo contando. Esta es la inflación, cómo viene acelerándose y cómo vienen estos datos que dispararon nuevamente la inflación y pasamos de 50% anual que estaba en diciembre del año pasado al 60% anual que está en mayo. Si la inflación se estanca en 4%, que va a ser difícil, junio va a dar más de 4%, pues ya tenemos todos los aumentos de tarifas públicas, luz y gas, más los aumentos que se han aplicado en este mes de otros servicios, pero si 4% promedio se estanca, es decir, tiene que bajar fuerte la inflación, algún mes puede ser un poquito menos, pero otro mes puede ser 3,5%, por ejemplo, diciembre es un mes de mucha inflación, pero noviembre menos, pero si se estanca en 4%, la curva va a seguir acá, pero se va a estacionar en 70% anual. Esta va a ser la inflación para este año, si sale todo bien, como plantea Guzmán. Ahora, en ese escenario, ojo que tenemos muchos precios de la economía que vienen muy atrasados y que todavía el gobierno sabe que tiene que ir actualizando y que hay mucha presión para que los actualice del propio FMI, del propio Fondo Monetario Internacional. Fíjense en la placa siguiente, tenemos 60% de inflación, 60,7% de inflación acumulado últimos 12 meses, pero el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, últimos 12 meses subió 25%, menos de la mitad de la inflación. Eso se llama atraso cambiario, es decir, se atrasa y por eso el Banco Central no puede acumular reservas, porque todo el mundo que pueda acceder a los dólares oficiales se tira en palomita a buscar el dólar barato de 120 pesos, el dólar oficial mayorista. Le sacan al Banco Central los importadores, le sacan para pagar deuda al exterior, es decir, todo el que puede acceder a este dólar oficial se desespera por acceder a este dólar. Este dólar corriendo a menos de la mitad de la inflación es algo obviamente insostenible. Esto tiene que ir acomodándose. Ahora fíjense, con un esquema de fuerte ancla del tipo de cambio oficial, tenemos 60% de inflación y también hay otros precios que siguen atrás del índice de precios al consumidor que tienen que ir acomodándose. Los de tarifas públicas están corriendo al 44% anual, 15 puntos por debajo de la inflación, teniendo en cuenta los últimos ajustes.
Hay servicios privados, telecomunicaciones, internet, telefonía, 36% anual, muy detrás de la inflación. Y hay otros precios que vienen corriendo muy arriba de la inflación. Por ejemplo, precios de autos, 75% anual. Gastronomía, ahora vamos a contar después qué pasó con el tema de gastronomía, corriendo al 77%, ese aumento últimos 12 meses. Y textiles, casi 80% anual, el aumento del precio de la ropa en la Argentina, últimos 12 meses, mayo de este año, mayo del año pasado. En ese esquema, por eso les digo, es complejo poder estacionar este año, estacionar el auto de la inflación en 70% anual. Esa es la aspiración que tiene, fíjense, ahora vamos a hablar con Nehamsky, no hay gobierno en el mundo que pueda ganar una elección con 70% anual de inflación, ni con 60, ni con 50. Pero ojo que lo que está jugándose el gobierno en estos meses es justamente la diferencia entre la estabilidad del tipo de cambio y de la inflación corriendo en estos niveles y un escenario más disruptivo, donde si llega a tener en el medio un salto cambiario porque se le amplió la brecha y no acumuló reservas en el Banco Central, estos números de inflación del 70% seguramente pueden ser un piso y ese es el gran riesgo que tiene por delante en los próximos meses Guzmán y Alberto Fernández. Y la sábana corta, porque ahora van a subir 3-4 puntos la tasa de interés para tratar de anclar la demanda de pesos y que no vayan a correr al dólar. Pero eso encarece el crédito, enfría todavía más la economía. Van a restringir importaciones para tratar de acumular dólares en el Banco Central y mostrar que los dólares que ingresan por la balanza comercial se acumulan en el Banco Central, generan algo de confianza. Pero ojo que eso encarece en algunos sectores, impulsa todavía más la inflación y también enfría la economía en sectores que necesitan insumos e importaciones para poder producir más.